Listo. El día de hoy entonces vamos a finalizar nuestro tema de la materia. ¿Sí? Vamos a ver vigilancia y control de las normas laborales y finalmente veremos el tema de prescripción de los derechos laborales. ¿Listo? Lo que vamos a ver el día de hoy ya es la parte final del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a analizar qué hace el Ministerio del Trabajo con funciones propias de policía administrativa para la observancia de las normas laborales en el marco de las relaciones de trabajo subordinadas. ¿Listo? Entonces regálenme un momento, yo les presento acá las diapositivas. Listo. Todos pueden verlas, ¿sí? Bueno, en primer lugar y en primer medida, la entidad encargada de hacer vigilancia y control de las normas laborales, sobre todo del cumplimiento de los derechos mínimos laborales, sí, es el Ministerio del Trabajo. ¿Qué hace el Ministerio del Trabajo? Es esa autoridad administrativa encargada de la inspección, vigilancia y control. Es decir, él verifica, ¿sí?, que en las empresas, que los empleadores cumplan con los derechos mínimos contenidos en las normas laborales en Colombia frente a las relaciones de trabajo subordinadas. Entonces, ¿qué significa eso? Va a observar que los derechos mínimos consagrados en la Constitución Política se estén cumpliendo, ¿sí? Que los empleadores no estén fijando salarios por debajo del salario mínimo, que se esté cumpliendo con la jornada de trabajo, sobre todo con las horas de descanso que tiene el trabajador derecho para reactivar sus fuerzas, ¿sí? Todo lo que vimos el semestre pasado. Que se estén que se estén entregando los elementos de protección personal a los trabajadores, que se estén evitando a toda costa la ocurrencia de accidentes de trabajo, que los trabajadores no vayan a adquirir enfermedades laborales. Todas las garantías mínimas que podemos encontrar en el ordenamiento jurídico en materia laboral. Lo que está en la norma, lo que está en la Constitución, lo que están en normas internacionales incluso. ¿Cuál es la función entonces del Ministerio del Trabajo? ¿Sí? La ley 1610 de 2013 establece las funciones principales de los inspectores del trabajo. Es decir, la autoridad administrativa máxima es el Ministerio del Trabajo, pero el Ministerio del Trabajo ejerce esa función administrativa a través de los inspectores del trabajo. Los inspectores del trabajo son esos funcionarios públicos, ¿sí?, que están en los municipios o en las cabeceras municipales encargados de hacer o de desarrollar dichas funciones administrativas. Entonces, esta ley, esta norma, la 1610, establece las funciones principales de los inspectores en 5 grandes ejes. Función preventiva, ¿sí? Es decir, prevenir la ocurrencia sobre todo de accidentes y de enfermedades de tipo laboral, ¿sí? Función coactiva de policía administrativa, actuar cuando ya se han vulnerado derechos laborales. Función conciliadora, es decir, es la entidad o más bien es el funcionario competente para conciliar litigios o futuros litigios en materia laboral. Función conciliadora. Cuarta sería la función de mejoramiento de la normatividad laboral. El Ministerio del Trabajo, no sé si de pronto lo recuerden, es encargado de estudiar ciertos sectores económicos, ¿sí?, o profesionales en el sentido de evaluar mejoras en las normas laborales de esos sectores, ¿sí?
Recuerden que por allá hay un decreto del Ministerio del Trabajo frente a la jornada de trabajo de los pilotos, ¿sí? Lo veíamos el semestre pasado. Y última función, acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas laborales. ¿Sí? Esas son las 5 principales funciones de todos los inspectores del trabajo. Función preventiva, función coactiva, función conciliadora, función de mejoramiento de la normatividad laboral y función de acompañamiento y garante del cumplimiento de las normas laborales. Por su parte, la resolución 1309 del 2013 le da las herramientas necesarias a los inspectores para desarrollar esas 5 funciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Le da como los dientes para que él pueda ejercer esas funciones que le estableció la norma. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del manual, ¿sí? Es esas herramientas que tienen esos inspectores para cumplir las funciones de inspección, vigilancia y control de las normas laborales. ¿Cuál es el manual del inspector? Entonces, es la resolución 1309 del 2013, adoptada por el Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿cuál es la competencia que tienen los inspectores del trabajo? Ellos están presentes en todo el territorio nacional. Es decir, todo el territorio nacional va a tener competencia del Ministerio del Trabajo delegado, pues, a los inspectores. Lo que pasa es que no en todos los municipios hay inspectores, y eso lo sabemos, ¿sí? Pero en aquellos municipios donde no hay de forma directa el inspector, vamos a remitirnos a la cabecera municipal. Por lo menos en Tunja, sí hay inspector del trabajo y él tiene asignado unos municipios alrededor en el sentido de que, si bien es cierto, no trabaja directamente en el municipio, sí tiene la competencia de ejercer su función en esos municipios aledaños. ¿Sí? Por lo menos Puerto Boyacá, que queda bastante retirada Tunja, él tiene, y ese municipio tiene inspección del trabajo de forma directa. ¿Sí? Entonces, ellos tienen toda la competencia para investigar asuntos relacionados con jornadas, prestaciones sociales, salarios, cotizaciones al sistema de seguridad social, tercerización ilegal incluso, descansos obligatorios, comités de convivencia, sistemas de gestión, bueno, todos los aspectos propios del cumplimiento de las normas laborales, en pocas palabras. ¿Qué facultades, sí, tiene el inspector del trabajo? Para hablar de estas facultades vamos a hacer referencia a la función coactiva, ¿sí? Es decir, cuando ya se ha infringido o el empleador no da cumplimiento cabal a las normas laborales. Entonces, en el ejercicio de esa función coactiva o de policía administrativa, los inspectores del trabajo están facultados para realizar investigaciones administrativas, ¿sí? Investigaciones administrativas de oficio o a petición de parte, ¿sí? Es decir, ¿cómo activamos nosotros esa función coactiva? Lo podemos activar nosotros como trabajadores afectados o terceros afectados. Vamos a interponemos una denuncia, ¿sí? Ante el inspector del trabajo para que adelante la investigación administrativa. O bien el inspector puede, por un tercero o por una noticia, alertar sobre el incumplimiento de normas laborales y puede él adelantar la investigación, incluso de oficio. ¿Listo? ¿En contra de quiénes? Pues obviamente en contra de los empleadores o en contra de las empresas que están infringiendo o están incumpliendo normas y derechos mínimos laborales.
¿Cuál es el proceso que él va a adelantar en medio de esta función coactiva o de policía administrativa? El consagrado en la ley 1437 del 2011, a partir de los artículos 47 y subsiguientes. ¿Alguien sabe cuál es la ley 1437 del 2011? ¿Alguien ha escuchado el CEPACA? Ya se los escribo acá. CEPACA. Sí, señora. ¿Ya se identificaron? Bueno, esa es la 1437, el CEPACA. ¿Sí? Recuerden que el inspector del trabajo es un funcionario público, por lo tanto, ¿sí? Lo cubre la ley 1437. Para los que no estén familiarizados ni con la ley ni con las siglas, el CEPACA es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Sí? CEPACA. Una vez entablada la queja, es decir, iniciada la investigación administrativa, el inspector del trabajo lo que hace es adelantar una investigación preliminar. ¿Sí? Así se denomina, una investigación preliminar. Ellos van a verificar, ¿sí? O sea, hasta el momento vamos a investigar si lo que dice la queja, ¿sí? Si lo que dice la denuncia o los motivos que dieron origen al inicio de la actuación administrativa tienen fundamento. Y eso se realiza a través de la investigación preliminar. O sea, lo que nosotros vamos a hacer en la investigación preliminar es si esos hechos fundamento de queja, ¿sí? Tienen sustento fáctico o tienen sustento jurídico al menos para iniciar el proceso sancionatorio. ¿Sí? O sea, aquí ya no vamos, nos pusieron la queja y de una vez vamos sancionando. No, nosotros primero vamos a adelantar, o más bien los inspectores primero van a adelantar la investigación preliminar. ¿Qué va a hacer el inspector en esta investigación preliminar? Va a analizar los documentos, va a analizar las pruebas allegadas con la queja o con la denuncia, va a incluso, si lo considera pertinente, a realizar visitas, ¿sí? A los empleadores o a las empresas para acreditar el cumplimiento o el incumplimiento, más bien, de las normas en derecho laboral, ¿sí? Puede incluso citar al empleador para que él rinda algunos descargos o una versión libre, se puede asimilar a una versión libre, ¿sí? Y si el inspector considera, ¿sí? Esta investigación preliminar finaliza en dos aspectos. El primer aspecto es que si el inspector considera que no tiene fundamentos esa queja, pues archiva. Si se archiva la queja, se archiva el proceso administrativo en la fase preliminar. Pero si encuentra sustento, es decir, con las visitas que realizó, con la exhibición de los documentos, con la revisión de las pruebas aportadas, considera que efectivamente hay vulneración grave de los derechos mínimos laborales, entonces él va a continuar con el proceso. No sanciona, ¿sí? Porque la investigación preliminar no es para eso. La investigación preliminar es para saber si la queja o si la denuncia tiene fundamento o no, para ahí sí poder iniciar el proceso sancionatorio. ¿Sí? En el proceso sancionatorio, el inspector va a considerar hacer apertura formal al proceso. ¿Sí? Entonces ya pasamos a otra fase del proceso administrativo en el cual vuelven y señalan, fijan unas nuevas pruebas, vuelven
Si quieren, pueden volver a realizar otras visitas y aquí hay que vincular directamente a la empresa denunciada o al empleador denunciado para que éste pueda ejercer su derecho a la defensa y contradicción propia del debido proceso. ¿Sí? Es decir, en el proceso sancionatorio es donde el empleador va a ejercer su derecho a la defensa. Regálenme. Listo. Entonces, aquí ya vuelve, como reitero, ya el empleador puede pedir pruebas, ¿sí? Que vayan encaminadas a su propia defensa, puede aportar las mismas, puede solicitar al inspector que se realice una nueva visita y el inspector ya ahí determina, ¿sí? Después del proceso sancionatorio, determina si es conveniente o no aplicar una sanción, ¿sí? La finalización del proceso sancionatorio puede culminar en dos sentidos. En el primero, que no hay mérito para sanción porque investigado más a fondo, encontramos que pues que era falso, bueno, se exageraba ante el incumplimiento o puede terminar con sanción. En materia sancionatoria y en materia disciplinaria, cuando hay formal apertura es porque ya es casi que seguro que se va a sancionar. ¿Sí? Si no se archiva en la investigación preliminar, sino que el funcionario da apertura al proceso sancionatorio, es porque casi que fijo encontró pruebas suficientes para acreditar el incumplimiento. Entonces, van a aplicar sanciones. Eso es como entre paréntesis, por lo que he visto en procesos sancionatorios y disciplinarios. Luego de adelantar todo el proceso, finalizar el proceso sancionatorio, el inspector puede imponer tres tipos de sanciones. La primera, multas, es decir, sanción económica, pecuniaria, que la multa puede oscilar entre 1 hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí? O sea, son multas bastante cuantiosas cuando se va al máximo del rango. Puede también, a título de sanción, clausurar la empresa, ¿sí? Clausurar la fábrica, clausurar el lugar de trabajo de 3 a 10 días hábiles, ¿sí? O incluso hasta 30 cuando la conducta del empleador o de la empresa es reiterativa, ¿sí? La primera sanción de clausura va de 3 a 10 días hábiles o puede aumentar incluso hasta 30 días hábiles por casos de reiterados. ¿Listo? Y tercero, cuando el incumplimiento es tan grave que puede generar un accidente de trabajo, puede haber paralización inmediata de trabajos como sanción. ¿Sí? Ahí ya es a título, a consideración del inspector, porque puede generar ese incumplimiento, incluso accidentes de trabajo grave. La graduación de la sanción que realiza el inspector en el proceso sancionatorio va a estar ceñido a criterios propios que trae la ley 1610 del 2013. ¿Listo? Eso es lo que, en pocas palabras, hacen los inspectores del trabajo en su función propia de vigilancia y control de las normas laborales. ¿Listo? Ahí sí, futuros inspectores del trabajo, súper atentos ante las denuncias y ya saben cuál es el procedimiento y sobre todo de qué se encargan estos funcionarios públicos. Por otro lado, ¿alguien ha escuchado o ha mencionado, sí,
¿Ha escuchado mencionar sobre la prescripción? ¿De qué trata eso de prescripción? A qué hará referencia? ¿Ninguno? Ahí sí no lo puedo creer, que nadie haya escuchado prescripción. Pues depende, prescripción es cuando se fija un tiempo y se pasa el tiempo y pues eso prescribe algo así. O sea, Y no eso recuerdo. prescribe. Exactamente. Eso es, eso es. De eso se trata. Bueno, la prescripción es un fenómeno jurídico, ¿sí? Por medio del cual, por el simple paso del tiempo, se pueden adquirir derechos o extinguir obligaciones, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de prescripción, o sea, de prescripción a manera general en derecho civil, vamos a hacer referencia a esas dos posibilidades. O sea, está atado a un tiempo en el cual, por yo dejar de hacer o por hacer algo, puedo extinguir obligaciones o adquirir derechos. De allí que la prescripción sea extintiva o adquisitiva. ¿Sí? Cuando es extintiva es porque yo dejé pasar el tiempo, no hice nada y perdí el derecho. Cuando es adquisitiva es que yo ejercí cierto derecho por cierto periodo de tiempo y gané el derecho. ¿Sí? En este punto vamos a hablar de prescripción extintiva. ¿Listo? Prescripción extintiva en materia laboral. En materia laboral, la prescripción la podemos encontrar o bien en el Código Sustantivo, ¿sí? En los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo, y en el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, ¿sí? Código, mentiras, no es de procedimiento, sino es Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Perdónenme ahí por el error. Artículo 151, ¿sí? Porfa, alguien que me regale la lectura del 488. 488 y 489, ¿no? Si quieres, yo aquí. 488. Regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben a los 3 años, que se cuentan desde la respectiva obligación que se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto. Entonces nos dice, la regla general en materia laboral frente a la prescripción es de 3 años, para todos los derechos, a menos que el derecho tenga una disposición especial. ¿Y a partir de cuándo tenemos en cuenta para contar términos de prescripción? A partir de cuando se me hizo exigible la obligación. Aquí hay algo que vamos a volvernos al semestre pasado porque hay sobre todo un derecho que se hace exigible en fecha diferente a la causación del derecho. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a aclarar ahorita, en este momento, y les va a servir, o sea, ahí sí requiero por favor de toda su atención porque les va a servir para incluso el ejercicio de su carrera profesional. ¿Listo? Entonces, artículo 488, prescripción general en materia laboral, 3 años, para todos los derechos. Se cuentan 3 años. Artículo 100,
151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. No, perdón, antes del 151, el 489. Artículo 489. Interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador acerca de un derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. Esa es una figura que vamos a aclarar ahorita frente a la interrupción, pero quiero hacer la lectura del 489, quiero de una vez dejar la lista, porque lo que hace el 151 es que procesalmente agrupa 488 y 489 en un solo artículo que es el 151. Porfa, alguien que me regale la lectura del 151. Yo, profe. Gracias. Artículo 151. Autorización especial. El empleador y su trabajador podrán acordar por escrito el otorgamiento de préstamos, anticipos. No, del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Perdón. Ya lo busco, profe, espérame. Listo, profe, ya. Ahora sí. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en 3 años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpirá la prescripción, pero solo por un lapso igual. Entonces vuelve y nos dice el Código Procesal del Trabajo, derechos sociales, que son los propios en materia de derecho laboral, prescriben 3 años. Sí, 3 años. Tengamos ese término súper presente porque todos los derechos laborales prescriben 3 años. Regla general, ¿no? ¿Qué sucede con la regla general? Tenemos excepciones. ¿Cuál es la excepción? El fuero sindical. Acciones derivadas por fuero sindical no prescriben en 3 años, sino obtienen una prescripción de 2 meses. Pues es súper expedito, o más bien súper corto el tiempo para yo poder ejercer la acción, y si dejo pasar los 2 meses y yo no hice nada, perdí el derecho. Sí, básicamente eso, en términos coloquiales, es lo que significa la prescripción. No hice nada en el tiempo que me estableció la ley, perdí el derecho. Se me extinguió la obligación a la cual tenía derecho. ¿Listo? Interrupción. Tanto el 489 como el 151 nos habló de esa figura de la interrupción. Hay que tener en cuenta que nosotros podemos interrumpir la prescripción, ¿sí? O suspender el término de prescripción, ¿sí? Son 2 fenómenos jurídicos distintos con consecuencias diferentes. ¿Listo? ¿En qué consiste la interrupción? Nos dice el 489 y el 151 que
con el simple reclamo del trabajador al empleador sobre sus derechos, interrumpe prescripción, ¿sí? El 489 nos da más luces de saber en qué consiste la interrupción. La interrupción la vamos a entender como ese fenómeno jurídico por medio del cual interrumpimos los 3 años, pero es un borrón y cuenta nueva. ¿Qué pasa? A partir de la interrupción se vuelven a contar otros 3 años. ¿Sí? Otros 3 años. Entonces, yo aquí voy caminando por mis 3 años, me faltan, qué sé yo, 6 meses, 2 meses para finalizar los 3 años, no he hecho nada. ¿Yo qué voy a hacer como trabajador para no perder el derecho? Presento a mi empleador una reclamación por escrito, ¿sí? En el cual le voy a decir, oiga, señor empleador, ¿sí? Oiga, señor empleador, es que usted me debe tales derechos por tanta suma, porque lo debo determinar, ¿sí? Debo ser muy específico en ese escrito que le voy a pasar. La reclamación debe ser concreta y específica para que pueda interrumpirme la prescripción. Y es borrón y cuenta nueva porque vuelve y cuenta los 3 años, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta frente a esta forma de interrumpir la prescripción? Debe ser una manifestación que provenga del trabajador de forma directa, ¿sí? El trabajador debe hacer esa manifestación por escrito, se debe especificar el derecho que yo estoy reclamando, se debe hacer entrega al empleador, o sea, el trabajador debe demostrar que el empleador recibió el escrito y que solamente se puede utilizar la figura de interrupción por una sola vez, ¿sí? Entonces, nosotros debemos tener muy presente manifestación que provenga del trabajador, que se debe realizar por escrito, debe hacerse por escrito esa manifestación, debo especificar claramente qué derechos estoy reclamando, ¿sí? Qué derechos me incumplió y qué derechos estoy reclamando. Debo hacerle la entrega al empleador, o sea, debo demostrar que el empleador tuvo conocimiento y acceso a esa manifestación y que solo lo puedo utilizar por una única vez. ¿Cuál es la consecuencia? Entonces volvemos a lo mismo, la consecuencia es que corta el término de prescripción y al momento de hacer la interrupción, desde el día de la presentación del escrito, volvemos a contar los 3 años, ¿sí? Por lo tanto, pasó 2 años y medio. Esos 2 años y medio se borran, ¿sí? No se tienen en cuenta para efectos de prescripción porque vamos a tener en cuenta es el momento en que se presentó al empleador la manifestación por escrito. Volvemos y reactivamos entonces los 3 años, pero contados a partir de la entrega de la manifestación por escrito. Hay otra forma de interrumpir la prescripción y es aquí la que me consagra el Código General del Proceso. Esto ya es más norma general, ¿sí? En su artículo 94. ¿Qué sucede con la interrupción por vía judicial? Yo al presentar la demanda, ¿sí? Al presentar demanda, me interrumpe término de prescripción. Ojo, porque este artículo 94, esta figura de interrupción de la prescripción, tiene algo que por lo general la gente no lo tiene presente. Y es que para que a mí me opere la figura de la interrupción, ¿sí? Para que a mí me opere la figura de la interrupción de la prescripción por presentación de la demanda judicial, es que yo debo notificar del auto admisorio al demandado. Tengo solo 1 año desde la notificación del auto admisorio al demandante. Es decir, me falta 1 día, porque hablemoslo así, claro, 1 día para los 3 años, ¿sí? Presento la demanda reclamando los derechos laborales. ¿Qué sucede?
el juez, al momento de observar mi demanda, dice, reúne con todos los requisitos, admito demanda y esa admisión se notifica al demandante. ¿Sí? El demandante tiene un año para notificar al demandado desde la notificación que se le hizo a él en de la admisión de la demanda. Solo un año. Deje vencer el año y no notifique al demandado. La interrupción no es válida, ¿sí? O sea, se siguen corriendo como si no se hubiera presentado la demanda, como si no se hubiera interrumpido la prescripción, porque lo notifiqué 2 o 3 años después, ¿sí? Entonces, no me opera el fenómeno de la interrupción de la prescripción y por lo tanto, 3 años después, cuando notifiqué al demandado, pues ya el derecho está prescrito. ¿Por qué? Porque solamente tenía un día para vencer el término cuando presenté la demanda y se me olvidó, ahí sí me confié y no notifiqué al demandado. Así que el derecho está en juego porque está prescrito. ¿Listo? Entonces tengámoslo en cuenta. Ustedes pueden analizar muy bien este artículo 94, léanlo con calma y verán que el artículo es claro. Tengo solo un año para notificar del autoadmisorio al demandado, so pena de que la interrupción no se haya validado. Por otro lado está la figura de la suspensión de la prescripción. ¿Cuál es la diferencia con la interrupción? Que cuando nosotros hablamos de suspensión, el fenómeno de suspensión por regla general ocurre ante un evento, ¿sí? Ese evento lo que hace es suspender. Llevábamos, pensemos nosotros, 2 años de, un ejemplo, de finalizado el contrato, se me hizo exigible el derecho, por lo tanto, a los 2 años yo presento esto en materia laboral, se da sobre todo con reclamación administrativa cuando el demandado es una entidad de derecho público. ¿Qué me dice la norma procesal? Primero haga reclamación administrativa. Sí, antes a mí me la enseñaron como la vía gubernativa. Hay que agotar vía gubernativa. No, eso cambió con el CEPACA y estamos hablando de reclamación administrativa. Entonces, presente la reclamación administrativa, ¿sí? Y el término que se demore la entidad en resolverme esa reclamación administrativa, la prescripción va a estar suspendida. Una vez se haya agotado los recursos, se haya finalizado la reclamación administrativa, volvemos y contamos, o sea, descontamos el tiempo que estuvo en reclamación administrativa y seguimos hasta los 3 años. La diferencia con la interrupción borra el tiempo que veníamos corriendo, la suspensión no, la suspensión lo deja estático. Bueno, llevábamos 2 años, bueno, nos falta todo un año para presentar la demanda. Ahí no es tan grave el caso. El caso grave es cuando nos falten un día, 5 días, una semana para prescribir el derecho. Ahí sí, apenas se acabe la reclamación administrativa, al día siguiente tengo que estar interponiendo demanda porque sí me sigue contando el tiempo que ha venido hasta la reclamación administrativa. Esa es como la diferencia sustancial de la interrupción con suspensión. ¿Lo entendimos? ¿Es claro? Profe, ¿podría dar un ejemplo, por favor? Sí, entonces regálenme 5. Dejamos acá las diapositivas y buscamos un tablero para explicar.
Listo. Entonces déjenme acá, les presento. Ay, esta vaina se me descuadra. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a primero a determinar la interrupción, ¿cierto? Uy, eso se ve tan feo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Me están viendo? Sí, señora. Ahora se me trabó el computador, es que entre el computador y esto, no sé qué. Listo. Listo. Entonces, vamos con la interrupción, ¿sí? Interrupción. Me finalizó el contrato, un ejemplo, en octubre del 2019, ¿sí? ¿Qué hago yo? ¿Hasta cuándo tengo tiempo para presentar la demanda? Entonces, cortemos acá más bien. Tendría tiempo para presentar demanda, so pena de prescripción 2019. Entonces, yo cuento 2019, 2020, 2021, a octubre del 2022. ¿Sí? Tengo yo tiempo de los 3 años antes de que me prescriba el derecho. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Yo estoy en noviembre del 2021. Presento un escrito al empleador de que contiene más bien la reclamación de los derechos laborales. ¿Sí? Entonces, presento una reclamación por escrito al empleado. ¿Qué sucede con con este escrito? Me va a interrumpir desde el noviembre del 2021 y me empiezan a contar otra vez 3 años. Sí, es decir, ya no voy a tener, ya a mí en octubre del 2020 no me va a operar la prescripción, sino que la prescripción me opera esta vez ya 2021, 2022, 2023 hasta noviembre del 2024. ¿Sí? 22, 23 y 24. ¿Qué pasó con estos 2 años y un mes que me corrieron acá? Se me borra. ¿Sí? Ya no los tenemos en cuenta, hay un borrón y cuenta nueva. ¿Sí? No los tenemos en cuenta porque el término de prescripción me empieza a correr nuevamente a partir de mi reclamación por escrito. Ahora bien, ¿qué sucede? Ay, Dios mío. Otra vez se me trabó esta vaina. ¿Entendida la interrupción? Sí, señora. Es que se traba esto. Dejémoslo pensar un momento. Listo. Ahora vamos, ¿sí? Con
la suspensión de la prescripción, ¿sí? ¿En qué consiste? Volvemos acá, tomamos octubre del 2019, habíamos dicho, y los 3 años acá sí prescriben en, espérenme, me voy acá un poquito más atrás. Esto prescribe en 2019, 2021, 22, en octubre del 2022, ¿sí? Bajémosle al grosor. ¿Qué sucede? Esto se presenta sobre todo cuando la reclamación se hace ante una entidad de derecho público. Eso lo van a ver en su procesal más detenidamente. ¿Qué pasa con la entidad de derecho público? Nosotros debemos adelantar algo que se llama reclamación administrativa, ¿sí? Reclamación administrativa. ¿En qué consiste? En una reclamación, asimismo como la del artículo 489, vamos a hacer una reclamación al empleador, en este caso a la entidad de derecho público, reclamando nuestro derecho. ¿Cuándo la presentamos? La presentamos aquí en octubre del 2021, ¿sí? ¿Qué me dicen frente a la reclamación administrativa? Sí o sí, la entidad debe responder en el término de 2 meses, ¿sí? Tiene plazo para responderme la reclamación administrativa. ¿Qué significa? Que si en ese término no me respondieron, o sea, solo se me suspende la prescripción por el término de los 2 meses. Si en ese término no hay respuesta, lo que me dice la ley o la norma es que yo puedo adelantar la demanda judicial sin necesidad de esperarme 3 meses, 5 meses, 1 año, hasta que la entidad administrativa me resuelva la reclamación administrativa. Entonces, lo que yo hago es suspender por esos 2 meses mientras si me da respuesta o si efectivamente guarda silencio, pues entonces en estos 2 meses no corre la prescripción. Por lo tanto, ya mi derecho laboral no me prescribe en octubre del 2022, sino que vamos a sumar el término que me demoré en la reclamación administrativa, es decir, el término que estuvo suspendido, el término de prescripción, por efectos, en este caso de reclamación administrativa, así que el fenómeno de prescripción me va a operar hasta diciembre del 2022, ¿sí? La diferencia es que aquí sí tenemos en cuenta este tiempo y sumamos el tiempo que estuvo suspendida la prescripción. Es como la diferencia entre la interrupción. Si nosotros hablamos de interrupción, ¿sí? La interrupción me borra el término que me corría, pero en la suspensión no. En la suspensión sí lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Ahora sí, un poco más clara la diferencia entre suspensión e interrupción de la prescripción. Sí, señora. Ahora sí, ahí sí, con gráficos sí fue un poquito más claro. Listo. Entonces, regálenme, volvemos acá a las diapositivas. Entonces, suspensión. Concluido el término que suspende el término, pues lo sumamos o seguimos contando los 3 años. ¿Sí? Reclamación administrativa. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo y reitero, esto está consagrado en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el sentido que si mi demandado es una entidad de derecho público, o bien porque es una entidad del sistema de seguridad social, pero en derecho público, o bien porque el Estado es el empleador en aquellos trabajadores oficiales que están vinculados mediante contrato de trabajo, entonces
debo adelantar reclamación administrativa. Y el término que me dure la reclamación administrativa va a estar suspendida la prescripción. Vía jurisprudencial. Por vía jurisprudencial se ha determinado ciertos casos de suspensión de término de prescripción. ¿Cuáles son? Los menores de edad, ¿sí? Bueno, esto, vuelvo y reitero, esto es jurisprudencia, ¿sí? De hecho, es jurisprudencia del año 70 y algo, 70 y pónganle. Entonces, por favor, profe, eso es discriminatorio, profe, eso atenta contra la dignidad de las personas en situación de discapacidad. Sí, lo sé, pero es que es una jurisprudencia de la Corte Suprema bastante vieja, que no está actualizada con los términos de hoy en día. Entonces, ¿qué dijo la Corte Suprema en el año 70 y póngale? Hay ciertas situaciones especiales en las cuales el titular del derecho no puede ejercer su acción. Entonces, mientras persista esta circunstancia, el término de prescripción va a estar suspendido. ¿Cuáles son esas circunstancias? La minoría de edad, ¿sí? Los menores de edad, derechos a favor de menores de edad, no. Regálenme un momento, por favor. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones? Menores de edad, dementes, ¿sí? Sordomudos y quienes estén bajo, bajo patria potestad, ¿sí? O sea, que estén bajo tutela. Regálenme un segundo. Entonces, ahora sí volviendo con este tema. Aquí estas circunstancias especiales lo que nos trae es la suspensión por el término que dure la situación especial. Es decir, por el término que dure la minoría de edad hasta cuando cumpla su mayoría de edad, en dementes, sordomudos, hasta que superen la discapacidad. Ahí el tema es que efectivamente la persona, el acreedor del derecho, de la obligación, no puede ejercer el derecho a nombre propio, ¿sí? Es decir, lo debe hacer a través de un representante, de un curador, el que ostenta la tutela. Y dijo la Corte en esa sentencia que pues que no se le puede endilgar la falta de interés al representante y, perdónenme la expresión, achacársela a la persona que no puede ejercer el derecho. Entonces, en ese sentido, como es una falta de interés y una falta de presentación de la acción correspondiente,
pues aquí opera también la figura de la suspensión por el término que el representado esté en esa situación o esa circunstancia. Frente a los derechos específicos en materia de derecho laboral, ¿por qué vamos a hacer relación con cada uno de los derechos laborales que yo puedo reclamar? Porque no todos se me hacen exigibles al mismo tiempo, ¿sí? Dependiendo del derecho que yo vaya a reclamar, vamos a empezar a contar el término de prescripción, porque vuelvo a lo mismo, la exigibilidad ocurre en épocas distintas. Si mi reclamación es frente a salarios, ¿sí? Si mi reclamación es frente a salarios, la exigibilidad es vencido el mes, dependiendo de la... Regálenme un momento. La exigibilidad me ocurre dependiendo de la estipulación de las formas del pago del salario, ¿sí? Yo lo puedo hacer mensual, lo puedo hacer quincenal, lo puedo hacer diario. Una vez vencido ese plazo o vencido el término que estipulamos, se me empiezan a correr los 3 años. Es decir, el mes de septiembre no me lo pagaron, finalizado el mes de septiembre corremos los 3 años. Lo mismo opera para el salario de octubre. Son meses distintos y ahí me va a empezar a correr la prescripción de los 3 años. Frente a la prestación del auxilio de cesantías, el auxilio de cesantías, la prescripción empieza a correr a la fecha de la terminación del contrato, que es cuando el trabajador tiene derecho a recibir sus cesantías. Frente a los intereses de las cesantías, recordemos que es una prestación social que se paga al 31 de enero de cada año, ¿sí? Del año anterior, se debe pagar los intereses sobre las cesantías. Desde el 1 de febrero empezamos a contar prescripción de cada año para los intereses del año correspondiente, ¿cierto? Prima de servicios. Recuerden que la prima de servicios se pagan 2 veces al año. Una el 30 de junio, la otra el 20 de diciembre. Cada prima, es decir, cada media prima, ¿sí? Va a empezar a correrme la prescripción teniendo en cuenta esas fechas, 30 de junio y 20 de septiembre, 20 de diciembre. Sí, entonces yo digo, bueno, la prima de mitad de año, la prescripción empieza a correr desde el 1 de agosto y la prima de fin de año empieza a correr la prescripción desde el 21 de diciembre. Para las vacaciones, acá hay algo especial en las vacaciones, si lo recuerdan, el Código Sustantivo del Trabajo le da un plazo al empleador para conceder el descanso de las vacaciones, el descanso obligatorio. Yo presto mi servicio el año completo del 2018. Mi empleador tenía en el 2019, ¿sí?, plazo para concederme las vacaciones. El término de prescripción no me opera desde el 2018, sino me opera a partir del 2019 y ahí empezamos a correr los 3 años. Es decir, el derecho a las vacaciones me prescribirá en el 2022. Fuero sindical. Recordemos que las acciones de fuero sindical son acción de reintegro, si es por parte del trabajador, acción de restablecimiento de la desmejora de la condición laboral, o que me trasladaron y pues yo teniendo fuero sindical no lo podían hacer sin autorización del juez del trabajo. Tengo 2 meses, recordemos que acá acciones provenientes del fuero sindical es de 2 meses, tanto para solicitar reintegro o restablecimiento del derecho o para solicitar autorización para el despido. ¿Sí? Tanto para el trabajador como para el empleador, la prescripción o el fenómeno de prescripción es de 2 meses. Indemnizaciones, indemnización por despido injustificado, sanción moratoria, empieza los 3 años desde la exigibilidad, es decir, desde la finalización del contrato de trabajo, si es por despido injustificado, si es por sanción moratoria.
Si es la indemnización de la ley 50 del 90 por no consignación de las cesantías al fondo, entonces me correrá los 3 años desde la obligación o desde cuando tiene el empleador obligación a consignar al fondo. Es decir, desde el 15 de febrero del año correspondiente empezamos a contar término de prescripción. Materia pensional. Ojo con esto y pónganle un asterisco. Materia pensional debemos distinguir dos cosas. Si es el derecho pensional como tal, si el reconocimiento a la pensión, cotizaciones para acceder al derecho pensional, esto es imprescriptible. O sea, la reclamación directamente del derecho pensional no prescribe, no tiene tiempo de prescripción. Sin embargo, las mesadas pensionales, es decir, el pago que se le debe dar al pensionado de forma mensual, sí tiene prescripción de 3 años. Sí, yo debo distinguir en materia pensional esos dos derechos. El derecho pensional como tal, que es imprescriptible por cuanto es un derecho humano reconocido constitucionalmente, no hay prescripción. Sin embargo, las mesadas pensionales, que se deriva del derecho pensional, sí, pero es el derecho económico que tiene la persona, el pensionado, este sí prescribe en los 3 años. De todas formas, todos estos derechos tienen la prescripción de los 3 años, dependiendo pues de cuándo se hizo exigible cada derecho, pero si hay terminación del contrato, ¿sí? Si el contrato terminó, todos prescriben 3 años finalizado el contrato. Es decir, empezamos a contar los 3 años desde la finalización del contrato, ¿sí? Ya que el trabajador haya laborado 5 años, finalizó el contrato. Desde la finalización contamos los 3 años hacia adelante y desde la finalización contamos 3 años hacia atrás para salarios, primas, intereses sobre las cesantías, vacaciones. Vacaciones sí son 4 años por el año de plazo que le da la norma al empleado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo, muchachos. Entonces, avisos parroquiales. Recuerden que hasta el día de mañana tienen plazo máximo para entrega de Getty. Sí, plazo máximo hasta mañana. Quien no entregue Getty mañana, pues no. Sí tiene C. O sea, ahí sí no hay de otro. El próximo martes vamos a tener nuestro parcial. Por favor, no se les vaya a olvidar. Entra todo, inclusive prescripción, hasta prescripción. Ahí sí. El día de mañana no hacemos clase. Por favor, dediquen el tiempo para sus Gettys y para estudiar para el parcial. Sí, sobre todo para sus Gettys. No se queden, por favor, sin cargar la Getty a la plataforma virtual. El martes haremos el parcial y el miércoles entonces yo ya voy a estar conectada para aquellos que tengan algún inconveniente con la nota que se va a publicar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, señora profe, gracias. Bien claro. Ya el 5 se los di con el video. Profe, yo sí tengo una duda. Es que tú publicaste la nota del taller del decreto, pero solamente aparece porcentaje, pero no tenemos la nota. Ah, sencillo. Divídanlo en 2 y esa es la nota. Ah, ok, profe. Profe, Sí. ¿Será que su merced podría quitar la penalización en el parcial? ¿Cuál es la penalización? No entiendo. O sea, tus parciales no tienen penalización. No, ustedes saben que mis parciales no tienen penalización. Lo único es que no se pueden devolver. Ah, es eso. Eso, profe, sí no, que nos lo dejes siento. devolver.
No se pueden devolver. El parcial es secuencial. Ustedes pasan a la siguiente pregunta y ya lo que contestaron. Bueno, profe, gracias. Listo. Otra cosa, disculpa pues molestarte tanto con eso. Pues ya nos Ay, dieron... sí. Tú, No, sí. profe, espera, es que ya nos dieron la fecha y terminamos viajando en la noche, entonces sí podría presentar el parcial al tiempo. Mejor. Sí. Listo. Dale, vale. Entonces Gracias. nos vemos el martes. Ujú. Ya voy a ahorrar el recordatorio entonces para el viernes. Nos veríamos el martes en clase. Sí, señora, gracias. Listo, vale. Bueno, chicos, entonces, no siendo nada más por el día de hoy y por esta clase, nos vemos dentro de 8 días. Mañana no va a haber clase porque les voy a dar las 2 horas para realización de la guía. ¿Listo? Ahí sí, como ustedes mejor lo quieran utilizar ese tiempo. Ahí no me meto. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, feliz tarde, bueno, feliz resto de día. Nos vemos la otra semana. Gracias, luego, hasta luego. profesora.